Bien, ahora sí vamos a iniciar la charla de hoy, el contenido de la charla, que es nuestras energías en la vida y en la muerte. Todas estas enseñanzas o descubrimientos están englobadas dentro de la disciplina llamada antropología energética, creada a partir de los descubrimientos e investigaciones del profesor José Tomás Severio, que es quien vemos aquí, que ha nacido en el año 1912 y que partió en el año 2007. Sus libros, él tiene muchos libros, muchos materiales, 24 diría Clivia, una compañera, antigua compañera de estudio, 24. Pero sus libros, Las leyes cósmicas, son 2 tomos gorditos llenos de dibujos y explicaciones y que reúnen los 70 y pico de años de investigación ordenadamente y paso a paso, están encabezados por esta frase que dice: en el mundo tal vez haya paz el día en que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Entonces, si decimos nuestras energías en la vida y en la muerte, partimos de la base de que somos energía. Y somos energía cósmica. ¿Qué significa esto? ¿Y para qué sirve saber que somos energías cósmicas y qué pasa con estas energías en la vida y en la muerte? ¿Y qué pasa en la muerte? Obviamente, hoy vamos a hacer un pantallazo muy general y esto lo estudiamos y lo volvemos a mirar en distintos encuentros, en distintas charlas, una y otra vez, porque como todo lenguaje nuevo, abre circuitos neuronales en el cerebro y la repetición, y cuando uno va entrando en los lenguajes, en los idiomas, se va construyendo ese lenguaje dentro nuestro. Y este es un lenguaje nuevo para varios de ustedes. Vamos a un científico del siglo XIX, Nikola Tesla, que era físico y que decía: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nosotros estamos hablando de la antropología energética. Como ven, tuvo sus antecedentes. La antropología energética nos va a explicar y va a describir todo aquello que sostiene, da forma a lo que vemos, tanto a las piedras, a las plantas, a los animales, a los seres humanos. O sea, la contraparte energética de todo lo que existe. Y también nos va a mostrar que en realidad la naturaleza es una unidad y el cosmos es una totalidad. Ahora, ¿cómo surge esta disciplina? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? Podemos decir, como dijimos antes, que así como está el físico Nikola Tesla en el siglo XIX, hubo otros acercamientos a aquello que no se ve o a la búsqueda de la comprensión de la vida o a la búsqueda de la trascendencia. Nombremos solo algunos: Pitágoras, ¿sí? La Kabbalah que hablamos antes, que sería la parte esotérica del judaísmo, el sufismo, que es la parte esotérica del islam, y un montón de otras disciplinas. Mencionamos el yoga, mencionamos la antroposofía, tantas disciplinas. Ahora, el siglo XX marca eh, un viraje, un nuevo un momento de integración y de apertura, donde se empieza a unir las ciencias y la espiritualidad
Y ahí vamos a encontrar, como dijimos antes, desde los mismos físicos que empiezan a hablar de que ya no se puede pensar que solo es real la física de Newton, famosa de la manzana que cae y entonces la gravedad, etcétera, etcétera, o sea, de aquello que vemos, sino que hay un mundo en lo más pequeño, hay un mundo en lo que no vemos, etcétera, etcétera. Y hay, por ejemplo, hay personas que intentan unir los conocimientos de Oriente y Occidente, como es Ken Wilber, con este espíritu de ir encontrando esa integración y apertura. Después vienen científicos que también tienen nuevas miradas, entre otros, nuevas miradas de la ciencia. Están los biólogos, Rupert Sheldrake, que va a hablar de los campos, era un concepto que ya estaba en las ciencias, pero él va a agregar el tema de los campos morfogenéticos, que es muy interesante y que se va a aplicar, por ejemplo, en las constelaciones se aplica en un sentido, quienes vienen de las constelaciones familiares. Y en la antropología energética, el profesor Severio toma este concepto, pero le da una vuelta de tuerca para poder explicar aquello que él veía, que son todos esos campos, por ejemplo, que están más allá de la Tierra, en la atmósfera, etcétera, y donde va a haber partículas y microorganismos y etcétera, todo tipo de partículas energéticas que van a ser muy significativas en la vida del ser humano, que van a estar unidas por afinidad de frecuencia. Pero el biólogo Rupert Sheldrake trajo este concepto de campos morfogenéticos, así como habrán escuchado a Bruce Lipton, que habla de la epigenética, que también antes se pensaba que todo estaba determinado por los genes, pero hoy se sabe que aún los genes y el ADN puede transformarse con hechos vividos por una persona, por una familia, y que además el medio también influye. Hay todo un mundo de la epigenética. Y desde la física, así como mencionamos antes a Nikola Tesla, tenemos también al físico Malet, Garnier Malet, que va a hablar del doble cuántico, va a hablar del desdoblamiento del tiempo. O sea que también desde la ciencia se está abriendo la cabeza y seguramente no se lo tengo que decir a ustedes porque lo saben, porque cuando yo era pequeña, hace 50 años, que tenía 17 años, o cuando tenía 20, hace 47, que conocí la energía, o mismo cuando yo estaba en yoga, era siempre un bicho raro. Sigo siendo un bicho raro, es verdad, para muchos, pero en esa época yo interesarme por temas de energía, éramos como muy raros quienes estábamos interesados en eso. Imagínense el profesor Severio hablando de estos temas en el año 1940, 50, tremendo, ¿no? Pero hoy en día hablar de energías es algo, creo que en este momento es la era de la energía. Al revés, quien dice que eso no existe, lo miraríamos como, ¿dónde está esa persona? No está conectado con lo que es, ¿verdad? Las terapias también, hoy en día, las terapias energéticas de distinto tipo, ¿no? Son muy, muy usadas, etcétera. Entonces, dijimos que el profesor Severio, como él siempre decía, cuando vos tomes una silla, me decía, cuando vos tomes un libro, conectate con todo lo que tuvo que vivir el ser humano para llegar a construir esa silla o para que alguien escriba ese libro. Tantos miles de seres aportaron tantas cosas para llegar a eso, ¿verdad? Somos un resultado y la idea es que cada uno de nosotros, que como esa luz atrás, cada uno de nosotros es una luz en sí misma única. Y por eso estamos acá. Por eso yo doy las charlas, para ayudar a que nos conectemos, yo y ustedes, cada uno con ese lugar único, con ese camino único que cada uno tiene. Entonces, pero eso que somos únicos no viene de la nada, viene de la herencia de nuestras otras vidas, viene de la herencia de otros seres, viene de la herencia de nuestros ancestros y de toda la humanidad. Y el profesor Severio, como dije, que nace en el año 1912 y muere en el 2007,
era un ser que desde muy pequeño veía energías, y eso le trajo muchos problemas. Le trajo exorcismos y muchas cuestiones por hablar de lo que veía en la casa. ¿Quién fue el profesor Severio? Entonces, él tenía una percepción extraordinaria, como dijimos, desde muy pequeño, que decide ponerla al servicio de la ciencia para poder explicar aquello que veía. Pero además tenía una disciplina de estudio enorme, porque además él estudió en un momento para ser jesuita y ahí aprendió también acerca de la disciplina de estudio, pero después sale de ahí porque se da cuenta que, y acompañado por su mentor, Monseñor de Andrea, le aconseja que hacer su propio camino. Y él, como dijimos antes, explica lo que ve en el lenguaje de la física, geometría y matemáticas. ¿Qué descubre? Descubre al ser humano, descubre sus energías, descubre el origen, la función de cada una de esas energías y descubre cómo se relacionan esas energías con todo lo existente. Y esto lo explica paso a paso, con gráficos detallados. ¿Cómo son estas energías? ¿Dónde se originan? ¿Dónde se ubican y por qué? ¿Qué pasa desde el comienzo de la gestación, nacimiento, muerte, etcétera, y más allá? No solo en el ser humano, en los animales y en la naturaleza toda. Para mencionar algo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos nuestro Sol y los planetas que giran alrededor del Sol, entre ellos está la Tierra. El profesor Severio nos cuenta que estos planetas que parecen pura materia, podríamos decir que son seres. ¿Por qué? Porque tienen una mente y una psicología y van a influir en la Tierra y en nosotros. Porque la Tierra, a diferencia de estos planetas y de otros que constituyen la galaxia donde se encuentra ese sistema solar, la Tierra, nuestra casa, es en realidad una casa, es un gran laboratorio y en él van a llegar radiaciones de distintos puntos de la galaxia y del sistema solar para crear nuestra parte energética evolutiva, porque nosotros tenemos energías que están al servicio de nuestra evolución infinita y tenemos energías que están al servicio de esa evolución, pero que son la materia que nos van a permitir hacer la vida en este plano y aprender lo que tengamos que aprender para el momento que dejemos nuestra casa, que es nuestro cuerpo, y algún día nuestra casa más grande, que es el planeta Tierra. ¿Y qué significa que somos energía? Antes de eso, volviendo atrás, no vamos a adentrarnos ahora de dónde y cómo se forman nuestras estructuras energéticas con todas esas radiaciones que vienen del cosmos. Pero sí podemos decir que somos el cosmos. En nosotros, como el famoso Kybalión, como es arriba es abajo, bueno, nosotros somos una minúscula porción del cosmos, del universo, y habita en nosotros. Y esto lo vamos estudiando paso a paso en los encuentros de estudio o a veces damos charlas sobre ese tema. Pero en el tema de hoy, que es una generalidad, igual si alguien quiere preguntar algo, lo podrá hacer después o el viernes de la semana que viene y algo hablaremos. Pero avancemos sobre la idea de qué significa que somos energías. Cuando decimos que somos energía, estamos diciendo que en nosotros hay distintos tipos de energías. Estas energías que nos conforman tienen distintas formas, tienen distintas ubicaciones,
colores. Cuando hablamos de colores, estamos hablando de frecuencias. El término frecuencia lo vamos a escuchar mucho en la antropología energética. Y cada uno de estas estructuras y estos colores va a tener su función específica. Aquí volvemos a ver esa lámina que vieron detrás mío, que es el hombre energético y sus estructuras. Cuando vemos al hombre energético, podemos ver una forma humana, una forma de un cuerpo, que corresponde a la energía que sostiene ese cuerpo que es nuestro laboratorio, que es lo que va a permitir que experimentemos en el mundo, que aprendamos, que estudiemos, que nos manifestemos, que accionemos, y de esa manera que podamos, pasito a paso, llevarnos en nuestras mochilitas aquella experiencia que realmente haya tenido un nivel de frecuencia superior a la materia. Vamos aprendiendo a través de este cuerpo, pero este cuerpo solo no podría existir. Existen un sinfín de células energéticas que sostienen y dan forma a este cuerpo. Y todo eso constituye la energía somática. Pero además tenemos una energía evolutiva. Dijimos que nuestra evolución es infinita y sabemos que nuestro cuerpo no es infinito, por lo menos no en esta forma. Todos en algún momento vamos a tener que dejar este cuerpo, ya sea por accidente, ya sea por edad, por enfermedad o la causa de muerte que sea. Lo vamos a tener que dejar inexorablemente algún día. Pero no vamos a dejar de ser nosotros y seguiremos teniendo estos colores que vemos afuera, que son 4 células cognoscitivas y evolutivas. Tenemos un puntito negro que es el rector general, que tiene un tensor en el interior. Toda esa energía, ese puntito negro y ese tensor es nuestro yo, y todas las mochilas conforman este cúmulo yoico, que es aquello que no va a morir cuando morimos. Cuando el profesor Severio descubre al hombre energético y descubre además que adentro tenemos como una caja fuerte, que son estos colores internos, donde se guarda todo lo que aprendemos y accionamos, y también tenemos estos conos que nos permiten conectar lo externo de nuestra parte yoica con lo interno, el profesor Severio se quedó muy sorprendido, porque decía, ¿cómo puede ser? No puede ser, porque vibracionalmente nuestra parte evolutiva y nuestra energía somática o sostén del cuerpo tienen el mismo sentido de giro. Se tendrían que estar repeliendo y sin embargo están juntas. Y esto lo llevó a mucho tiempo de investigación hasta descubrir que hay otra energía, que acá la pueden ver como esta energía celestita que está alrededor del cuerpo, que es conductiva, que está también adentro del cuerpo porque permite la unión de todas las energías. Es como un alimento, así como consumimos agua y también alimentos y también el aire, también consumimos esta energía. De hecho, la muerte natural sobrevendrá cuando, al consumir esta energía, a una edad avanzada, las otras dos, la energía que sostiene al cuerpo y la energía yoica, se van a repeler por tener el mismo sentido de giro. Y ahí se produce la muerte natural, en ese caso. Entonces, repasando las 3 energías que nos conforman, tenemos la energía evolutiva, que son esos colores, la energía que sostiene al cuerpo y la energía celestita que une a las otras dos. No se preocupen, obviamente esto va a despertar un sinfín de preguntas, porque esto que les digo es motivo de estudio para un año o toda la vida, porque quienes estamos estudiando hace mucho no dejamos de estudiar y de aprender y de sumar.
Pero nuestra vida como seres humanos, ¿dónde comienza? Comienza en el día cero, dice, ¿no? Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Y va a empezar un proceso que la medicina lo explica muy bien. Y ahora tenemos la fortuna de poder ver, acá vemos la parte energética. O sea, ¿qué es la gestación? ¿Y qué es, digamos, la concepción y la gestación? La concepción, acá, es el momento en que al generarse el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, va a haber una irradiación que el profesor Severo lo llamó fermentación, como un humito, que eso va a atraer un cúmulo que va a estar fuera del cuerpo, esperando a ver cuándo me toca a mí aprender en la tierra. Y hay ahí esperando varios. Y uno es elegido, y entonces, o uno es por, bueno, no importa ahora cómo, ¿no? Pero uno de esos cúmulos va a acercarse a esa mamá y va a ir penetrando, y acá vemos ya un poquito más avanzado el embarazo, cómo se van ubicando las energías para dar lugar a lo que va a ser primero el embrión y luego el feto. Pero este ser, que acá lo vemos ya con forma humana, por eso se lo llama fetus o feto, y que va a nacer prontamente, tiene una vida propia y única. Como dijimos antes, tiene su propia luz, aunque esté en la panza de su mamá. Y en el mejor de los casos, esa mamá lo va a acompañar bien, y ese papá en los primeros años de vida, para que ese ser pueda comenzar su vida. ¿Y qué tenemos en la vida? Tenemos un tiempo de vida, un tiempo desde el nacimiento hasta que llegamos a los últimos tiempos y luego la muerte, dejando este cuerpo. Y en ese tiempo el cuerpo va a ir aprendiendo, va a ir haciendo experiencias. Y lo mejor que nos puede pasar es que esas experiencias nos lleven a abrillantar esos colores que traemos. Enseguida vamos a hablar de qué manera podemos ir abrillantando esos colores que traemos, aprendiendo. Acá vemos el mismo hombre en distintas etapas, y cada etapa es una oportunidad para aprender algo, para iluminar algún sector, para movilizar otro sector, para movilizar energías que quizás quedaron dormidas de otra vida o de la infancia. Y mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de actualizar lo que sabemos, lo que conocemos. ¿De qué manera? Con aquello que trasciende lo material, con las bellezas de la tierra, con la naturaleza, con la observación, con el arte, con las ciencias, con el encuentro entre los seres humanos. Y volvemos a esta luz que está atrás mío, pero que está en cada uno de nosotros y que está en cada hecho, cada pensamiento, cada reflexión, como diría el profesor Severio, sacándole la música al disco, en cada acción, y dándole valor al hecho de que quizás nos quede un día de vida, o quizás nos queden 50 años de vida. A mí no 50, pero digamos, quizás nos queden 10 o 20 o 30, o algunos de ustedes 50 o 80. No importa, pero el tema es tomar conciencia que mientras estamos vivos es una enorme oportunidad, no solo para disfrutar, porque acá tengo mi vaso de agua, y este agua, si yo la tomo, puedo agradecer que la vida me permita tener esta copita de agua y disfrutarlo. Y a veces nos olvidamos que podemos disfrutar de cosas tan sencillas. Y además que podemos sacarle la música al disco a toda acción, y no solo a lo que haya sido lindo, como dice el profesor Severio, embelleciendo lo que tocamos. No es solamente tomar de la música, del arte, de la belleza, es también de las cosas difíciles que pasamos, o de nuestra historia que quizás fue dura e hicimos cosas negativas. Si a la luz de nuevas comprensiones las pensamos, las traemos, las repensamos, las elaboramos y accionamos, vamos a estar puliendo y sacándole también a eso, a lo negativo, lo positivo.
Pero además, la vida, el planeta, nos regala, por ejemplo, bellezas como el mar, que cuando vamos al mar podemos respirar, podemos limpiar aquellas partículas que se acumulan alrededor nuestro en el perizoma, respirando y también haciendo ejercicios. El profesor Severio no solamente explica, sino que generó todo tipo de dispositivos, por decir de alguna manera, que nos permitan nutrirnos, que nos permitan desbloquearnos y que nos permitan llegar a conectar con quienes realmente somos para luego hacer lo que querramos, ya sea estudiar idiomas, enseñar tal cosa, tocar un instrumento, lo que sea. ¿Y cómo lo hizo? Una de las áreas que descubrió el profesor Severio es la botánica y el mar, y nos enseña cómo hacer ejercicios con el mar, que lo hemos hecho aquí en Argentina, lo hemos hecho, se ha hecho en Europa, yo lo he hecho con mis alumnos en Israel también. ¿Mm? También nos ha enseñado sobre la naturaleza de los árboles y cuáles árboles son evolutivos y qué brinda cada especie y cuáles podemos usar para la alimentación y cuáles para tomar las energías y de qué manera, con la respiración, etcétera. Y descubrió también que no solo el agua de los mares y las plantas o las flores o los árboles, algunos sirven para un trabajo de desbloqueo y de, digamos, poder llevar al cuerpo a su mejor, digamos, funcionamiento, sino que también, y esto está descrito en los libros, ¿no? Y en todos los artículos, aquí lo vemos al profesor Severio en África, en un punto magnético, con las piedras magnéticas, porque descubrió que en el mundo hay muchas zonas magnéticas preparadas o a disposición para que las tomemos, para que podamos nutrir y enriquecer y limpiar, algunas para la parte corpórea, algunas para los animales, algunas para nuestra parte mental, etcétera, etcétera. Todo esto está explicado en los libros, en estos libros de los cuales hablamos, ¿sí? Y lo hablamos en las clases. Pero además de lo que la naturaleza nos regala, tenemos también lo que el ser humano creó, las bellezas que el ser humano creó y que son útiles para también su desbloqueo y su evolución corpórea, de manera que luego pueda usar su mente para lo que desee. Por ejemplo, la música. El profesor Severo creó todo un sistema para el desbloqueo y el enriquecimiento corpóreo, para que cada órgano llegue a su mejor frecuencia y así para que nuestra mente pueda estar libre y no tenga que estar ocupándose del cuerpo, sino de otros temas superiores al tema de la materia del cuerpo. Y para eso, bueno, también hay un libro específico sobre las frecuencias de las músicas y de los instrumentos. Y yo al ver esta lámina me recuerda, ¿no? Cómo hay tantas músicas que creó el ser humano, algunas aptas para movilizar la parte corpórea, otras para la parte mental, otros para otros sectores. Pero además al ver esta lámina me recuerda que todos nosotros somos instrumentos. Algunos somos un instrumento, hay trompetas, hay guitarras, hay violines, hay guitarras eléctricas, hay oboes, somos instrumento y cada uno tiene su sonido y su música. Qué lindo si formamos la orquesta humana donde cada uno con su luz, con su música, con su sonido aporta y entre todos nos vamos armonizando al embellecer lo que tocamos con la propia melodía y vamos formando una melodía entre todos. Entonces la música, por un lado hablo de la música, cómo la podemos usar para el enriquecimiento corpóreo o para el relax mental o para la terapia o lo que sea, sino, y ahora también hablé de la música haciendo una analogía entre los instrumentos y nuestro camino. Ya estoy llegando hacia el final de la charla, voy a hablar un poquito de la muerte, espero que no estén agotados o muy cansados, pero también les quería poner un poquito de la belleza de la naturaleza, de las flores, eh, y una imagen que me recuerda esta idea de que la luz de afuera nos muestra que somos luz, que está la luz dentro nuestro y que cada pasito que damos nos puede llevar a
poder irradiar más nuestra propia luz. Y vamos a volver entonces al hombre energético. Y acá aparece el libro que hablé, Las leyes cósmicas, uno, donde está toda la evolución de la parte que no va a morir, nuestra parte evolutiva, pero también tenemos un libro como este, pero que es verde, que es Las leyes cósmicas y la psicología de la biología, donde se ve todo, todas esas células que sostienen al cuerpo, y en ese libro se puede ver también en la cuarta parte todos los campos magnéticos investigados por el profesor Severio. Brevemente les quiero decir que cuando por muerte natural o por otro tipo de muerte, entre paréntesis, tengo una deuda de preparar una charla sobre los distintos tipos de muerte, ya lo haré, cuando el ser humano muere, inexorablemente deja el cuerpo. Es como un bebé que no puede decir no quiero salir de la panza de mamá. Llega el momento, sale, no hay otra. Es ley, así también. Es ley salir de este cuerpo y hacer todo el proceso que corresponde luego de la muerte para llegar al, a este dibujo, digamos, que son dibujos tentativos en el sentido de que corresponden a lo que somos, pero siempre hay también variaciones personales en cuanto a brillantez y cromatismo, ¿verdad? De acuerdo a los caminos recorridos. Pero este sería este puntito negro que estaba arriba y estas 4 mochilitas que acumulan nuestra evolución, y acá ya lo vemos cuando llega a su plano de frecuencia, porque al morir lo primero que va a ocurrir va a ser que se van a ir desprendiendo las energías de la parte material hasta llegar, alejándose de la Tierra, hasta llegar a su plano de frecuencia, como vimos, y luego de esto habrá 2 opciones. Si el ser humano todavía le falta aprender en la Tierra, será envuelto por esa energía celestita que luego va a unir las otras dos, y va a ser empujado por las radiaciones astrales, va a volver a la Tierra y va a ser una nueva vida, una nueva experiencia humana. En cambio, si el ser humano ya llegó a un nivel de frecuencia que la gravedad no lo atrae, en ese momento va a seguir a otros planos, los planos espaciales. Acá vemos la Tierra, entonces va a traspasar la magnetosfera y va a seguir a otros planos de evolución que tienen algo en común y también algo diferente. Uno sigue evolucionando, sigue encontrándose con seres afines, sigue armando parejas y equipos en los próximos planos, sigue siendo acompañado por seres espirituales y maestros del espacio, sigue aprendiendo, pero lo lindo es que cuando uno habla en ese plano no puede decir algo y pensar otra cosa, porque el pensar y la expresión es una unidad. O sea que es más fácil llegar a una mayor coherencia personal y con otros, porque ya estamos hablando de otro nivel de frecuencia. Para cerrar, me gustaría solamente decir que estamos en la Tierra. La Tierra es nuestro laboratorio. La Tierra es la materia. El cuerpo es nuestro laboratorio también. Y se manifiesta a través de nuestra conducta y de la moral que está como si fuera marcada en nuestro cuerpo, en su interior, pero no es la moral de la sociedad. Es esa voz que nos dice por acá es y por acá no es, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el nivel de la conducta, porque hay 3 patas para la evolución. La moral, que tiene que ver con el nivel de la conducta, el amor y la sabiduría. Y tenemos 3 planos. Tenemos la tierra. Si nosotros pensamos en la tierra y el cielo, pensamos en la tierra como lo más material y el cielo como lo más elevado en frecuencia, cosmos, sabiduría. En el medio está el ser humano que se fue poniendo cada vez más vertical, porque cada vez más se acerca hacia el cielo, hacia el cosmos, hacia la sabiduría. Y como ser humano nos toca irradiar lo que somos con conducta hacia la humanidad, con el amor a la humanidad, que el profesor Severio lo sintetiza en el dar sin dar. O sea, volvemos a la luz, ser luz e irradiar esa luz para que aquel que le sea útil
para que aquel que les sirva se acerque y así poder ser útil, ¿no? Y así son los tres pilares de los cuales hablamos. Y todo esto que hablamos y todo el desarrollo se encuentra, dijimos, en muchos materiales, y ahí hablamos de los dos libros que sintetizan, que son los que empezamos ahora en el curso 2 a profundizar un poquito y que es la base de todos los estudios. Siempre me gusta cerrar con la imagen del profesor Severio y su compañera, que realmente es su compañera de equipo. Él es On Sam Liu, ella es Shraman Liu en sus nombres espirituales, y juntos han armado un equipo que permitió la plasmación de todo esto. Gracias a Dorotea Butner de Severio se pudo plasmar todo esto en tantos materiales. Así que ella ahora partió hace muy poco, en febrero, y luego de que él partió en el 2007, seguimos sacando materiales y libros, y ahora que ella partió, seguimos teniendo mucho material por delante, porque hay todo un equipo y un grupo responsable de seguir trayendo a la luz una vida de tantas investigaciones maravillosas. Entonces, volvemos a la primera frase de los libros. En el mundo tal vez haya paz el día en que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Y para quien le interesa, además de los libros, tenemos, como decimos, charlas, tenemos cursos de distintos niveles y tenemos materiales escritos, materiales online, y estamos en las redes. Así que muchas gracias, y ahora vamos a poder compartir, dialogar un poquito.